Llegamos a la época de la jornada electoral. Sí, es época de elecciones. En los últimos años, en Occidente, nos hemos acostumbrado a pensar en las elecciones como una de esas actividades que realizamos cada 2, 3 o 6 años de manera un poco rara y nos congregamos para llevar a cabo votaciones. Y es que no siempre solemos atribuir a las elecciones la importancia que ameritan, pero invariablemente siempre será mejor tener un esquema que nos permite escoger en libertad cuáles son las mejores opciones para el desarrollo de nuestras sociedades. Bienvenido a Faur Libertatis. Dado que en México estamos próximos de acudir a las urnas el próximo 6 de junio, hoy me gustaría compartirte un par de notas muy interesantes y apasionantes sobre el mundo de las elecciones. La democracia entre grupos. Ok, ya sé lo que algunos van a pensar. ¿Para qué ir a votar si realmente mi voto no cuenta? No, jóvenes juristas. Jamás permitas que te convenzan de esa idea. Tu voto sí cuenta, más de lo que te imaginas. Déjame recordarte esto. La democracia no cayó del cielo, tampoco surgió de la nada. De hecho, es producto y resultado de la lucha de derechos muy básicos. Y es que hace apenas un siglo a la distancia, muchos países seguían conservando el voto o el sufragio censitario. Es decir, no cualquier persona podía o tenía derecho a votar. Así que las mujeres, migrantes, minorías étnicas estaban totalmente excluidas del derecho a participar en democracia. Y es que la historia del sufragio activo, es decir, votar, y la del sufragio pasivo, es decir, poder ser votado, es una constante entre la igualdad de derechos, pero también la libertad para poder asociarte, crear partidos políticos e incluso escoger a las autoridades de tu país. Y aquí algunos ejemplos interesantes. La Constitución mexicana no fue diseñada para permitir que todas las personas pudiesen votar, e incluso introdujo restricciones para personas sujetas a procesos criminales o con sentencias ejecutoriadas. Incluso prohibía votar o prohíbe votar a vagos o ebrios consuetudinarios. Y es que a principios del siglo XX se pensaba que casi 2/3 partes de la población mexicana abusaba del alcohol o del pulque. Y la lógica de los diputados constituyentes consistió en que las personas no podrían votar de manera racional bajo los influjos del alcohol. De hecho, estas disposiciones afortunadamente nunca estuvieron en vigor, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ha considerado como inaplicables a la luz de las circunstancias actuales. Por otra parte, los países campeones en reconocer el sufragio femenino en Latinoamérica han sido Uruguay en 1927, Ecuador en 1929, Brasil en 1932 y no sería sino hasta el 17 de octubre de 1953 que México se sumaría a esta ola. Otros grupos de personas a quienes se les han reconocido sus derechos políticos a votar son a los presos o personas en situación de reclusión, así como a los migrantes. Así, para el primer grupo el tema sigue siendo tabú en México, mientras que otros países ya lo han implementado, como es el caso de España, a pesar del alto grado de abstención que sucede en las cárceles españolas. En contraste, las leyes electorales mexicanas permiten que sus ciudadanos puedan votar desde otros países e incluso elegir autoridades como los llamados diputados migrantes. Como puedes darte cuenta, el hecho de votar o ser votado representa conquistas históricas de grupos de personas. Así que cuando algún día te digan que tu voto realmente no cuenta, piénsatelo varias veces, porque verdaderamente cuenta para elegir a tus autoridades y desde luego ser representado en los órganos de dirección política de tu país. El respeto al árbitro y a las reglas. Ahora, a todos nos debe quedar muy claro que la democracia no se construye en un día. Es trabajo y sacrificio de muchas mujeres y hombres en libertad. Así, un viejo adagio del siglo XIX en México daba cuenta de las triquiñuelas y trampas. Quien cuenta los votos gana las elecciones. Así es que si yo cuento los votos, literalmente decido quién va a ganar, ¿no? Así, a diferencia de otras partes de la región, en México no existía una verdadera pluralidad u oferta política hasta bien entrados los años 80. Así, o pertenecías al partido oficial o prácticamente no existías, un régimen al que Mario Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta. Esta situación comenzó a cambiar a partir de los años 90. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral y posteriormente hasta el 2014 se convertiría en el Instituto Nacional Electoral. El INE es la joya de la democracia mexicana y un modelo de profesionalismo sobre cómo organizar elecciones limpias e imparciales, un modelo que afortunadamente hemos exportado a otras partes del mundo. El INE es entonces el árbitro en la contienda electoral, sin perder de vista que quienes organizan y llevan a cabo las elecciones en México son nuestros vecinos, nuestros conocidos, así que muy difícilmente ellos podrían prestarse a llevar a cabo fraudes o simulaciones electorales. Ten en cuenta que nuestras elecciones se llevan a cabo bajo reglas y principios,
Vale, algunos de ellos. Certeza, es decir, que todos los jugadores conocen cuáles serán las reglas del juego y las aceptan. Imparcialidad y equidad de la contienda, es decir, los actores políticos no deberían de beneficiar a algunos partidos o candidatos en detrimento o perjuicio de otros. Así, las reglas deben de estar balanceadas y nadie debe tener apoyos adicionales sobre otros candidatos o partidos. Ilegalidad, lo que implica que los partidos y actores políticos deben respetar las reglas del juego democrático y también a las autoridades electorales. Entonces, eso de amenazar a las autoridades por el simple hecho de hacer cumplir la Constitución y las leyes electorales no es para nada democrático, jóvenes juristas. Y es que a pesar de las críticas, los sistemas electorales son perfectibles. Así que eso de volver al pasado, en donde sean los gobiernos quienes cuenten los votos de los electores, pues sería todo menos democrático ciertamente y podría causarnos conflictos constitucionales e internacionales. Al calor de la contienda política se pueden decir muchas cosas raras o estridentes, pero ya con la mente fría siempre será mejor apostar por la institucionalidad. Un compromiso con la democracia. Visto el contexto, quiero pedirte por favor que tomes tu credencial de elector y sal a votar, porque además de ser una obligación, el voto es un derecho humano y una poderosa herramienta de cambio social. Así que por favor, convence absolutamente a toda tu familia, a tus amigos y conocidos de salir a votar el próximo 6 de junio. Cierto, aún estamos en pandemia, así que por favor toma tus precauciones y acude temprano a las urnas. Netflix y el almuerzo pueden esperar un poco. Sal a votar. Muchas decisiones trascendentales para México se tomarán en los próximos años. Tu legitimidad de crítica se amplía o se reduce en la medida que participas con tu voto. Sal a votar, por quien tú decidas. Nadie puede coaccionarte para votar en favor o en contra de cualquier candidato. Yo te recomendaría que no solamente otorgues tu voto por un video de TikTok. Sal a votar. Y por favor considera que es una enorme responsabilidad. Miles de personas les hubiese gustado salir a votar y hoy, lamentablemente, ya no están con nosotros. Acude a votar y por favor no confrontes ni denigres a personas que tienen una preferencia electoral distinta a la tuya. Recuerda siempre que los debates se ganan con razones y argumentos, jamás, nunca con violencia. Vota, porque de esa forma te haces escuchar y tu voz será tomada en cuenta, siempre. Sal a votar, porque los votos de cada ciudadano valen lo mismo. Un voto es igual a un ciudadano libre. Por favor, sal a votar, en conciencia, en libertad, pero sobre todo, sin miedo. Deseando que el próximo 6 de junio sea una jornada cívica y en paz, te deseo mucho éxito en las urnas. Por favor, sal a votar. Si este video te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por ver Favor Libertatis, éxito en las urnas y libertad para todos. Bye.